Amén. Dice en el capítulo 3, vemos que, perdón, dice que Dios es fuego purificador. Dios, hermanos, estaba descontento con la vida que llevaban los hermanos aquí en este libro de Malaquías. Llevaban una vida, ¿verdad?, de un estilo de vida diferente al que habían aprendido cuando ellos antes de ir a cautiverio. Pero entendemos que el problema, ¿verdad?, era que no dependían de Dios, estaban superficiales solamente. El problema no era, ¿verdad?, el estilo de vida que llevaban, sino el problema era que no era Dios en ellos, no tomaban en cuenta a Dios como debía de ser. Aquí hay algo importante a todo esto, hermanos, aquí en este capítulo 3. Dice, ¿verdad?, que Dios aquí vemos que, el versículo 2, ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Ahora, Dios, hermanos, no estaba contento con ellos, pero no los estaba desechando. No estaba diciendo, estos ya no son mi pueblo, estos son mi pueblo. Dios no estaba contento con las obras que hacían, pero Dios, hermanos, en la obra de su poder, de su Espíritu Santo, lo que Él iba a hacer, ¿qué iba a hacer? A purificar sus vidas. Dios quería purificar, hermanos, sus corazones, para que de esa manera ellos ofrecieran a Dios ofrendas limpias al Señor, ofrendas puras al Todopoderoso. Entonces esa es la obra del Espíritu Santo que limpia la vida del hombre. Entonces vemos que Dios no quería desechar, sino quería purificar. Pero para que Dios purifique, hermanos, tenemos que someternos a ese Dios que purifica. Tener ese deseo que Dios purifique tu vida. Es, por ejemplo, hoy en día, voy a poner dos ejemplos. Israel, hermanos, hoy en día está en incredulidad. Pueblo de Israel, hermanos, a causa de nosotros, dice la Biblia, está en incredulidad ahora. Ellos no creen que Jesucristo fue el Señor. Amén. No lo creen. Pero un día Dios les va a resplandecer a ellos también. Pero el hecho, hermanos, de que estén en incredulidad, ¿quiere decir que ya están desechados? No están desechados, siguen siendo el pueblo de Dios, pero a su tiempo Dios va a obrar con ellos, va a tratar con ellos para que ellos despierten y sean también limpiados con la sangre de Cristo. Ok, en nuestra vida, hermanos, hay que ver esto de esta manera. A veces podemos ver esto en los jóvenes. A veces vemos en nuestros jóvenes, hermanos, cómo llevan la vida, el estilo de vida que ellos llevan, inquietos, ¿verdad? A veces rebeldes. Están aquí en el templo y están ahí, que cae allá, y uno los mira, hermanos, están ahí. Oye, mira, así están a veces aquí. Y a veces por eso a veces uno dice, hermano, pongan atención, está uno acá. Pero no quiere decir con eso que ellos son así, que ya son desechados por esta actitud que tienen. No. Pero les voy a decir algo, jóvenes, que Dios los va a purificar a ustedes, que Dios va a tratar con ustedes, que Dios va a hacer obra en ustedes, y que ese trato que Dios hace personal, hermanos, es un trato bonito, pero que a veces es duro, hermanos. Es fuego purificador. Y nuestros jóvenes llevan su estilo de vida, hermanos, a su manera, como ellos viven, pero de ahí, hermanos, Dios nos va a hacer a que ellos aprendan, por eso hay que orar por ellos, que ellos aprendan a amar a Dios verdaderamente, hermanos. O sea, que Dios no los va a dejar así superficiales. Que quizás usted diga, no, pues nuestros jóvenes están muy superficiales, o quizás nuestros jóvenes no le echan ganas. ¿Sabe qué? Tenga paciencia, Dios va a tratar con ellos. Va a ver que van los jóvenes llenos del poder de Dios, hermanos. Útiles para una sociedad, no una carga, hermanos. Útiles para una sociedad. Esa es la obra que Dios va a hacer. Tenemos que creer y ver de esa manera las cosas. Por eso a veces también, hermanos, con nosotros, cuánto Dios ha tenido paciencia con nosotros. Amén, aleluya. Yo le pregunto a usted, hoy en este momento, ¿hay algo en tu vida hoy, ahorita mismo, que tú no has dejado, que no has vencido? ¿Hay un pecado en tu vida que en este momento no lo has podido vencer, hermano?
¿No lo has dejado? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Sí, hermanos. Sí los hay. ¿Pero por eso Dios te ha desechado? No. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una obra en ti purificadora y la va a hacer. Pero claro, tú sométete a Él también y lucha, y Señor, ayúdame, no me dejes. A veces estoy como el apóstol Pablo, hago lo que no quiero, pero ayúdame, purificas algo en mí. Dios lo va a hacer. Dios no te ha desechado, pero Dios va a hacer la obra. Pero sométese a Él, sométase a Él. Sea sensible al Espíritu. Y Dios va a hacer la obra. ¿Y eso qué quiere decir entonces también, hermanos? ¿A dónde te lleva el Señor? Te lleva a ser considerado con tu hermano también. Porque así como tú estás batallando con el pecado, tu hermano también. O sea que tú no puedes juzgar a tu hermano, mira ese pecador, mira ese tremendo y acá, y no, hombre, acá. Entiende que tú también estás en la misma condición también. Estás también igual en la misma condición, que estás luchando y batallando contra el pecado, pero que Dios va a hacer la obra también. Que Dios hace la obra. Y es lo que está hablando aquí en el libro de Malaquías. Dios no estaba de acuerdo con todo lo que llevaban a cabo, pero Dios no los estaba desechando, le está diciendo, los voy a pasar por la lumbre, porque quiero transformarlos. Amén, aleluya. Y lo mismo que Dios hace hoy en día, hermanos. Yo no estoy de acuerdo al 100% con usted, conmigo, así, estoy al 100% contento porque ya están bien puliditos. No, hermanos. Dios mira nuestra vida interior, Dios mira lo que hay allí. Pero en sus planes Dios tiene el plan de purificar y lo está haciendo. Lo está haciendo. Amén, aleluya. Entonces sea sensible al Espíritu. No critique, no juzgue. No juzgues la obra de Dios. No juzgues la iglesia del Señor. No critique, no te vayas en contra de la obra del Señor. Tú eres la obra de Dios. Somos la obra de Dios nosotros. Somos la iglesia del Señor. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia? El Señor no dijo, ¿por qué persigues mi iglesia? Dice, ¿por qué me persigues? Dice el Señor. ¿Por qué me persigues? Porque es mi iglesia. Dios te dice en la mañana, ¿por qué me criticas? ¿No te das cuenta que estoy purificando a mi pueblo como te estoy purificando a ti? Amén, aleluya. ¿Por qué murmuras contra mí? Porque lo haces contra la iglesia, lo haces contra el Señor. Aleluya. ¿Por qué blasfemas contra mí? Te dice el Señor. Pablo le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Pablo perseguía a la iglesia del Señor. O sea que Dios, hermano, le duele su iglesia y Dios se encarga de tratar con la iglesia, de purificar su iglesia, de quebrantar su iglesia y volver a levantar. Dios tiene el poder para quebrar y volver a levantar, hermano. Pero así es el Señor. Es la obra de Dios, hermanos. Que a veces no entendemos, pero algo sí entiendo yo, que Dios tiene todo en sus manos y que Él sabe cómo tratar con nosotros. Y que eso es bueno, que Dios es justo, hermanos, en lo que Él hace. Otro punto, hermanos. Versículo 5, perdón. ¿Verdad? Dice aquí que llegarme he a vosotros a juicio, o sea que Dios juzga, hermanos. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que detienen el saldeario y el jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios juzga, hermanos, con aquel que está haciendo lo malo, aún esté haciendo lo malo y en la iglesia esté haciendo lo malo, Dios le va a juzgar. Dios es el justo juez. Dios juzga, hermanos. Entendamos esto, que Dios juzga, hermanos. Aquí en esta tierra Dios juzga nuestras obras para corregirnos. Por eso dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. ¿A dónde quedará el impío y el pecador? O sea que, hermanos, Dios, hermanos, aquí en esta tierra ajusta nuestras vidas. Aquí Dios en esta tierra se encarga, hermanos, de enderezarnos, de corregirnos. Aquí Dios nos azota porque Él no quiere que vayamos a recibir el castigo que en el día final, en el gran día del trono blanco, hermanos, ahí Dios va a juzgar a las naciones para darles el juicio eterno, para lanzarlos junto con Satanás al lago de fuego y azufre. Ahí Dios nos va a castigar, pero Dios no quiere que nosotros vayamos a ese castigo.
Por lo tanto, aquí, desde que tú fuiste cristiano, aquí Dios te amonesta, aquí Dios te castiga, aquí Dios trata contigo, aquí Dios disciplina, hermano, aquí Dios nos endereza. Amén. Y en ese caminar, hermanos, ahí Dios juzga nuestras obras, ve nuestras obras como si son rectas o no rectas. Y Él endereza tus pasos. A veces lo hace por medio de enfermedades, va a tratar contigo directamente o va a permitir que venga algo para enderezar tus pasos. A veces por medio de problemas, por medio de tus hijos, de alguna manera Dios te va a hablar para que despiertes. Por medio de la economía Dios puede hacerlo, te va a hablar para que despiertes, endereza tu caminar. Te va a hablar el Señor. Pero aquí Dios nos va ajustando en este caminar. Llegará un día, hermanos, también que estaremos ante el tribunal de Cristo, los cristianos. Pero ahí, hermanos, no va a ser para ser enjuiciados al lago de fuego y azufre. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo para dar, hermanos, cuenta de nuestra vida cristiana. Y ahí Dios le va a dar los galardones que tiene porque trabajaste para el Señor. Amén, aleluya. Ahí Dios te va a recompensar por lo que tú hiciste. Darás cuenta de tu vida cristiana, de tus obras cristianas. Ahí Dios lo va a sacar y te va a recompensar en aquel día. Estaremos todos, dice la Biblia, dijo Pablo, ante el tribunal del Señor para dar cuenta de nuestras obras. Nosotros los cristianos, gloria al Señor. Amén, aleluya. Vemos estos pasajes en la Biblia. Perdón. Quiero ver si aquí traía uno. Gloria a Dios, aleluya. 2 Corintios 5:10. Amén, aleluya. Dice aquí, porque es menester, 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Estando pues poseídos del temor del Señor, perseguimos a los hombres, mas a Dios somos manifiesto. Bueno, aquí vemos, estamos hablando del juicio de Dios. Dios juzga, entonces vemos aquí, ¿verdad? Que dice que llegarme a vosotros y a juicio, o sea que Dios juzga tus obras. Dios juzgará un día también las naciones, Dios juzgará tus obras cristianas también, pero Dios es el que juzga, Dios da un juicio sobre ti, Dios es el que examina tu vida. Sigo leyendo aquí, hermanos. Ahora quiero explicar eso también, ya que me metí ahí, hermanos, ahorita salgo de ahí. No quiere decir por esto que porque Dios juzga, hermanos, Dios no da facultad a los hombres para que juzguen. Dios también, en este sentido, por ejemplo, Dios ha puesto autoridades, como las cortes, para que hagan un juicio, para que juzguen. Dios pone esto, hermano, para que haga un orden en la tierra. Que no podemos decir, no, nomás Dios va a dar juicio, nosotros no podemos. Porque Dios pone órdenes, Dios pone autoridades también para que hagan ese trabajo, para que ordenen nuestra tierra, amén, para que haya un orden en la vida, en la comunidad. ¿Okay?